Hola, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día. Estamos casi a final de la temporada 4 ya. La semana pasada y toda esta semana estuvimos activos en redes celebrando el primer año de nuestro programa Geopolítica al Día. Un año bastante arduo, un año de análisis de trabajo, un año en que se tomó la decisión también de emigrar por un tiempo y ese programa pues no ha dejado de grabarse, no ha dejado de estar ante todos. Gracias a los que se han suscrito, gracias a los que visualizan, gracias a los que analizan, gracias a los que aportan ideas, a los que a veces comentan profesores en su alto espectro que siempre están viendo esto, y este material también ha sido didáctico para ofrecérselos a sus estudiantes. Muchísimas gracias por ello. El día de hoy traemos un tema clave, sigue estando en boga, el tema mediático sobre Venezuela, la narrativa trumpista, como ustedes la quieran llamar, el tema de la semana clave acerca de datos económicos, macroeconómicos, con respecto a los minerales refugio, a los activos refugio, la caída del viernes pasado, de ayer, hace 8 días, la caída fuerte que tuvieron los minerales, más que todos los activos refugio, que la plata, que quemó más o menos el 36% de los activos en una caída histórica, la más grande de la historia. En una caída histórica también, o un retroceso técnico normal, natural del oro, de casi estamos hablando $1,000 en una tarde en la apertura de Nueva York de ese viernes. La economía está cambiando, la economía va de cambio. El día de ayer veíamos otra caída histórica, bajaba desde los 75.000 a los 66.000 el Bitcoin. Se habla de que ha perdido en los últimos meses el 50% del valor un Bitcoin, que pisó los $122.000 más o menos en septiembre. Ha perdido ya, ayer 6 de febrero, se cotizó en 66.000, ha perdido aproximadamente el 47-46% de su actividad. Ello está cambiando, eso es lógico. El Bitcoin todavía, por ser un criptoactivo, no tiene la confianza real o la confianza que tiene un activo refugio normal, mineral, como es el oro físico, que es intercambiable, que es de tipo confiable, de la que los grandes bancos la necesitan para respaldar su riqueza. El Bitcoin será eso, por supuesto que sí, estamos seguros, pero a futuro. En el presente sigue gobernando los minerales refugio o los activos refugio, los commodities internacionales, el mundo. Un mundo que está devaluado, un mundo donde el PIB de algunos países ha caído, un mundo donde la India sigue dando pasos muy rápidos y muy largos de ascenso hacia ser considerado la cuarta potencia más grande del mundo. Lo es en población, lo es en manufactura, y en este momento, después de una alianza histórica firmada el día jueves en Estados Unidos, se propone la India como uno de los grandes socios estadounidenses. Eso cambia muchísimo el tema geopolítico, cambia partes de Asia, Japón, Corea del Sur como actores muy vinculantes, socios naturales de los Estados Unidos, y comienza a tener a la India, por su ubicación clave, la India, por sus 1.450 millones de habitantes, por sus riquezas. La riqueza de la India está calculada para ser la séptima o la sexta potencia mundial desde los recursos financieros que contiene. La tecnología ha crecido muchísimo dentro de la India. Hay actores también que han hecho de la India un gran país, un país muy fuerte desde donde está. Por eso, en el caso de Medio Oriente, en este momento, la ubicación de la India, ahí mismo está el gigante chino y está Rusia, es una tríada de poder muy fuerte, son zonas de poder muy grandes. Estas zonas de poder grandes empiezan a competir con otras que parecen ser naturalmente sinónimas, ¿no? Solo que
que América Latina no entre en ese paquete. Nos falta muchísimo, le falta mucho a América Latina, le falta mucho también a la Unión Europea para ser parte de esos nuevos bloques de poder económico. América Latina solo por el tema corrupción, el tema de malos gobiernos, el tema de falta de políticas serias, quizás sea por cultura, quizás sea porque siempre estamos esperando que los demás opinen por nosotros, la Unión Europea porque no tiene los recursos con que cuenta América Latina, porque la Unión Europea o Europa en este momento es un museo muy costoso, como lo cita Andrés Oppenheimer, es un bloque o son países que cuidan muy bien lo antiguo, pero que son muy malos para acatar el modernismo, para acatar lo nuevo, y por ello está quedando en la cola, está quedando bien atrás en los nuevos enfoques, en las nuevas redes económicas que se están haciendo a partir de las nuevas tecnologías, en este caso inteligencia artificial, los creadores, y no solamente creadores, sino los que llevan a cabo la batuta de semiconductores para que exista la inteligencia artificial. Ahí China está pasos adelantados a algunas zonas del planeta. Ya países como tal no trabajan solos, países que estén solos trabajando en este momento van a morir en el intento, tienen que refugiarse, tienen que activarse en alianzas macroeconómicas, tienen que aliarse con algunos de los grupos que están naciendo, que han nacido en este siglo, u otros grupos que nacieron y que han dado bastante vida en estos últimos 50, 60 años, ¿no? Con esto nosotros comprendemos que hay una reina, comprendemos que está en juego en este momento la cabeza de un poder, de un imperio como es el estadounidense, un país que ha perdido el valor en su moneda, la devaluación del dólar en la semana pasada, antepasada y las finales y a mediados de enero, y todo lo que fue el año 2025 a la llegada de Donald Trump ha tenido en un retroceso bastante considerable el valor real del dólar, insisto. Los bonos del tesoro estadounidense, el papel moneda estadounidense ha perdido, por lo tanto el PIB, la inflación en Estados Unidos también se han disparado, el PIB ha caído, las tasas de desempleo también han bajado un poco, y el tema económico, que también fue llevado en el primer gobierno de Donald Trump, en el segundo pues no ha sido tan claro. Con el tema de la Fed, que es la Reserva Federal, y la posible destitución de Jerome Powell y la llegada de uno de los CEO principales de BlackRock, que es una de las corporaciones más grandes del planeta, dueños de aerolíneas, dueños de la Coca-Cola, de Disney, y pare usted de contar de que puede ser dueño una compañía que maneja más o menos 10 billones de 10 billones de dólares estadounidenses, ¿no? Que es una cantidad exorbitante de dinero y por supuesto de poder mundial. El tema de geopolítica al día, como tal, como programa, siempre ha sido discutir estos temas económicos e ir ubicándolos en cada uno de los hechos que acaparan la semana. Y esta semana vuelve a ser Venezuela, vuelve a ser Estados Unidos, en este momento la India, es claves desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, ¿no? Y comenzamos el programa con unas preguntas claves. La primera sería: ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera batalla en Venezuela ya no es solo por el petróleo, sino también por el agua? Y es que también la semana pasada prometíamos hablar algo sobre hidropolítica e ir tocando, ir cimentando una especie de suelo fértil para comenzar a hablar de las guerras del agua, para hablar de la hidropolítica, para hablar del agua virtual. Nada más un ejemplo claro del sector bovino del mundo: por cada kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua. ¿Sí? Desde que hay que sembrar para poder que se alimente el ganado hasta ya el punto final, que es la exportación, hasta que van a las carnicerías, se necesitan 15.000 litros de agua, y hay que hacer una matemática grande porque el agua virtual está ya manejando este tema. Ya cuando usted compra a nivel internacional, la Unión Europea, por ejemplo, que todo lo trae del extranjero, pues no tiene suficientes recursos, no solamente está comprando ya el tema o el final del producto, sino está
comprando la producción, está pagando porque el agua también es privatizada. El agua ya cotiza en bolsa. Hoy traigo un ejemplo de uno de los índices del agua más importantes del mundo que nació en California en el año 2020. Esa es la primera pregunta. Quizá no es solamente por petróleo que Donald Trump atacó Venezuela, no fue por liberar al país de Maduro, aunque nos hizo un enorme favor, porque era muy necesario que eso sucediese en Venezuela. En este momento el trasfondo es totalmente otro. Mientras el mundo habla del discurso de Donald Trump y de la reconstrucción del país, hay una dimensión mucho más profunda, que es el control de los recursos estratégicos que definen el poder en el siglo XXI. Y es que el que controle estos recursos, pues controlará el mundo. El que controle el agua, controlará el mundo. El que controle el petróleo, controlará al mundo. Y eso lo vimos y lo estamos viendo desde el siglo XX venezolano con Isaías Medina Angarita, y lo vimos también en Libia con Muammar Gaddafi en el año 2009, y lo vimos también en Siria con Al-Assad, y lo vimos con el último en Venezuela, la extradición de Nicolás Maduro el 3 de enero, y también, bueno, lo estamos viendo repetidas veces, lo vimos en Perú, lo vimos en Colombia, lo vemos en muchísimos países que son los países intervenidos por petróleo. El petróleo, agua e infraestructura. Y nos hacemos otra pregunta. ¿Estamos ante una nueva etapa de intervención geopolítica en América Latina? Que no es una intervención solamente militar, sino es un tema ya de multinacionales haciéndose de los recursos, por supuesto, para apalancar la economía nacional de algunos países y con ello luchar abiertamente e internacionalmente contra Rusia, contra India y contra China, que son los nuevos poderes mundiales. La China, por supuesto, dueño de tres de los 5 pisos fértiles más importantes del mundo, dueño de muchísimas rutas que van a zonas claves como Europa, como los Estados Unidos, como Canadá, como América Latina, como Medio Oriente, como Asia Pacífico, y en este momento en África también. Hoy en Geopolítica al Día vamos a desmontar la narrativa oficial y analizar qué hay realmente detrás del nuevo escenario venezolano y cómo encaja la estrategia global de Estados Unidos. ¿Por qué entender Venezuela? Bueno, porque entender Venezuela hoy es entender cómo funciona el poder en el mundo actual. La cita del índice del agua que les decía, que les comentaba hace unos pocos minutos, se llama Nasdaq Veles California Water Index y es conocido por su ticker NQH20. Es un índice financiero lanzado a finales del 2020 que rastrea el precio spot al contado de los derechos de agua en el estado de California, Estados Unidos. Es el primer índice de este tipo en el mundo, diseñado para valorar el agua como una materia prima, como un commodity, y no solo como un recurso natural, permitiendo a agricultores, municipios y empresas gestionar los riesgos de escasez. ¿Qué es y cómo funciona? ¿Qué mide exactamente? El NQH20 rastrea el precio promedio ponderado por volumen de los derechos de agua en California, específicamente en los 5 mercados más importantes de la región: mercado de agua superficial y 4 cuencas subterráneas adjudicadas. ¿Cómo se calcula? Utiliza datos proporcionados por Westwater Research para calcular el valor, que se publica semanalmente, generalmente los miércoles. La valoración se mide en dólares estadounidenses por acre-pie. Un acre-pie equivale a aproximadamente 325.851 galones o 1.2 millones de litros, la cantidad necesaria para cubrir un acre de tierra con un pie de agua. El uso sirve de base para los futuros del agua negociados en el CME Group, que es el Chicago Mercantile Exchange, permitiendo a los usuarios del agua asegurar un precio frente a sequías. El contexto, el índice refleja las condiciones de oferta y demanda en California, un estado propenso a sequías en California, convirtiéndose en una herramienta de transparencia para un recurso cada vez más escaso. Puntos claves a tener en cuenta: no significa que el agua potable se venda en bolsa o en la bolsa. El NQH20 se centra en los derechos de uso de agua agrícola e industrial, no en el agua del grifo doméstico. El instrumento financiero, el índice, se utiliza principalmente para coberturas de riesgo financiero, que son los hedging, por parte de quienes
por parte de quienes necesitan agua, aunque también atrae a inversores especulativos. La volatilidad, el valor del índice reacciona a ciclos hídricos de California, que son sequías o inundaciones. Con esto es una cita que quería tocar porque para allá vamos a analizar en todo este año 2026 parte del agua, cómo se maneja el agua. Hace poco, ya lo hemos repetido, pero sigo insistiendo en que hay que empezar a hacernos la pregunta: ¿cuál es el futuro del agua? Luego del ensayo que publicamos el día 14 de enero, cuál es el futuro del petróleo, que se está vendiendo muy bien, que ha sido muy bien recibido en diferentes plataformas a nivel mundial. Ya se puede encontrar en México, ya está en Argentina también, que es América Latina, pronto estará en Bogotá. Hasta ahora se vende muy bien en algunos países de Europa, aquí en España está bien cotizado. Estamos trabajando arduamente también para publicar cuál es el futuro del agua, donde analizamos no solamente si el recurso va a existir de aquí al 2080, 2100, sino qué se está haciendo con ello y cómo ha dado grandes pasos, no solamente para ser parte en este momento de la bolsa y cotizar en la bolsa, sino la teoría o la hipótesis de que el agua va a ser el nuevo activo refugio por excelencia, desplazando al oro. Con ello pues van a respaldar parte de las riquezas nacionales de los países que más tienen agua. Casualmente, las potencias han hecho que los países con mayores reservas de agua pues sean los que más tienen problemas con el reparto del agua, que es uno de los temas que se analizan en el ensayo, porque el agua no es equitativa, no se reparte equitativamente, porque el agua es un instrumento de guerra en este momento. Lo vimos en Cochabamba en el año 2010 con la guerra del agua, con la privatización del agua, con la extracción del agua y por supuesto los que financian las grandes cuencas para extraer esa agua. Este índice es claro en ello, lo que se necesita para cotizar en bolsa. Ojo con ello, es el futuro de la política, de la hidropolítica y del agua virtual. Ya le estoy tocando algunos temas que vamos a ir convirtiéndolos en programas en los próximos eventos. El tema de hoy fue un título que escogimos que se llama Venezuela, Trump y la hidropolítica. ¿Por qué este tema importa el día de hoy? Bueno, hoy nos sumergimos en uno de los temas más complejos y trascendentes del hemisferio occidental: Venezuela, su situación política posterior a la intervención de Estados Unidos, el discurso y la estrategia trumpista, y cómo la hidropolítica, que es el manejo y el control del agua, influye en la estabilidad social y el desarrollo del país. Analizaremos no solo hechos aislados, sino cómo estos hechos se conectan en una lógica de poder, recursos y narrativa estratégica en el contexto global y regional. Venezuela bajo el foco internacional. Hubo un cambio político abrupto y hay una reconfiguración del gobierno. Eso lo estamos viendo día a día. La mediática mundial suena bastante fuerte. El día jueves, día miércoles, jueves, no recuerdo, nos levantamos con una noticia que habían sido detenidos Alex Naim Saab y Raúl Gorrín. Muchos dicen que son los testaferros principales de hombres como Diosdado Cabello, como Nicolás Maduro. La noticia no ha sido confirmada, pero de que va a pasar algo con esto va a pasar, porque es que en Venezuela está haciendo también una cacería de brujas en este momento, cosa que pretendíamos ver desde hace muchísimo tiempo, porque cuando se hace una cúpula de poder, pues uno quiere tener más poder que el otro. El caso de Tarek El Aissami hace algunos años tiene que ver con esto. El tema del robo ese de los 23.000 millones de dólares, eso no quedó allí. Eso comenzó a tumbar también agentes de confianza dentro de la cúpula de poder. A comienzo del 2026, Estados Unidos lanzó una operación militar en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa en Caracas y el traslado a Nueva York bajo cargos de narcoterrorismo, según declaró la administración estadounidense. Esto marcó un hito histórico en las relaciones bilaterales y la soberanía venezolana, según lo que ellos dicen. Cuando hablamos de reconfiguración política dentro de Venezuela, establecemos que no quieren cometer el mismo error que cometieron con Irak, que fue sacado todo el poder en ese momento, y después en Irak lo que hubo fue una especie de guerras civiles hasta el control del poder de uno de los sectores. Con esto
Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, como ese binomio, asumieron no solamente la encargaduría de la nación venezolana, sino del Estado venezolano, y con ello en este momento hay un ejemplo de gobernanza en el país que no es determinado por los actores nacionales, sino también por actores internacionales. Se habla muchísimo de Marco Rubio y agentes estadounidenses que están moviendo los hilos políticos y económicos dentro de Venezuela, que está haciendo negocios con empresas como Halliburton, como la ExxonMobil, como la Chevron, que va a continuar, y por supuesto acciones posibles de muchos millonarios o nuevos ricos para poder asociarse para temas petroleros, explotar más el recurso petrolero, que es clave para la costa estadounidense. Eso lo hemos hablado muchísimas veces, y parece que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez pues fueron los elegidos para llevar esto. Obviamente esto tiene tres fases: la fase de recuperación, la fase de generación de dinero y por supuesto al final la transición, que es lo más anhelado por los venezolanos, puesto que comenzaría un nuevo episodio de la historia nacional. Delcy Rodríguez se ha embarcado en un proceso de aparente negociación con actores internacionales, incluyendo la designación de una nueva encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, que llegó la semana pasada y que se ve como la nueva embajadora. Fue mediáticamente un boom en la semana pasada cuando llegó, cuando se trasladó, desde que aterrizó en Maiquetía por primera vez en 10 años un avión estadounidense desde el punto de vista diplomático, y cómo fue aperturada con bombos y platillos la embajada, cómo cambió de repente la narrativa de los medios de comunicación aliados al gobierno, cómo ahora abren las alas y de brazos, ahora se abren de brazos para recibir a los encargados estadounidenses, cómo la narrativa cambió de la noche a la mañana. Eso todavía apunta más al tema de que no había una ideología clara en Venezuela. Eso en otro país, eso en Irán no hubiese pasado, por supuesto. En Rusia eso no hubiese pasado, aunque pasó también en Rusia por ahí en el año 90, 91, 92, cuando bueno, ya la Unión Soviética había fracasado y había caído. Desde Caracas, sectores gubernamentales destacan la estabilidad y progreso en nuevas leyes, mientras la oposición critican que estas medidas responden a presiones externas, particularmente de Estados Unidos. La narrativa oficial de Donald Trump es la siguiente: el presidente de Estados Unidos ha declarado abiertamente que su administración gestionará Venezuela hasta que haya una transición segura, adecuada y sensata, y que las grandes compañías petroleras estadounidenses invertirán miles de millones para reparar y operar la industria energética venezolana. Con esto, bueno, son 50 años más allí, dependiendo de los Estados Unidos o dependiendo de alguna otra potencia. Trump ha vinculado esta gestión con la reconstrucción económica y seguridad hemisférica, asegurando que Venezuela volverá a ser grande bajo estas directrices. Lo dijo, geopolíticamente está buscando que el hemisferio latinoamericano pertenezca solamente a Estados Unidos y no dependa más de las contribuciones ni de las alianzas con Rusia, con China, con Irán, con Turquía, que se estaban viendo en los últimos años. El petróleo, como es estratégico, esto es clave. Apenas días después de la intervención, se anunció que Venezuela exportará al menos entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano a Estados Unidos, un movimiento que mezcla intereses energéticos con geopolítica económica. Aunque la narrativa oficial de la Casa Blanca promueve esto como un beneficio mutuo para las economías venezolana y estadounidense, diversos analistas señalan que el verdadero objetivo consiste en controlar y maximizar la explotación del recurso más valioso de Venezuela, su petróleo, para influir en mercados internacionales y reducir la influencia de potencias rivales en la región. Era claro cuando Trump, por allá en julio o agosto, septiembre, movilizaba todas las flotas, se veía, estaba colocando el pie fuertemente para asegurar su intervención en el Caribe y en América Latina. Con ello ir desplazando del sector centroamericano, del Caribe y sudamericano a China. Bastante difícil porque China, bueno, tiene ya 20, 30 años invirtiendo grandes capitales para asegurarse un espacio clave en todo este andar económico dentro de algunos países. El punto trifinio es clave en Argentina, Paraguay, Brasil. Hizo inversiones en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Es clave en Canadá, en Medio Oriente, en África, en Asia Pacífico. Bueno, China está en todos lados.
El discurso y las acciones de Trump entre narcotráfico y recursos, justificaciones y contramarchas críticas. La administración estadounidense ha presentado su intervención como parte de una lucha contra el narcotráfico, acusando a redes criminales de operar desde costas venezolanas. Una gestión que traerá prosperidad y seguridad, han advertido y han asegurado desde Washington. Sin embargo, este mismo discurso ha sido criticado por actores internacionales, quienes señalan que se trata de una intervención violatoria de la soberanía nacional, destinada sobre todo a asegurar el acceso a recursos estratégicos. Y es que es clave, el que controla los recursos estratégicos, pues controla al mundo. Eso, bueno, han venido la evolución, el que controlaba anteriormente el agua, era el que sobresalía, el que controlaba las tierras, después el que controló los caminos, luego el que controló los ejércitos, luego el que controló las armas, ahorita el que controla los recursos hídricos van a tener ellos. Se necesita una considerable cantidad de agua para generar imágenes de inteligencia artificial, por ejemplo. Se necesitan grandes cantidades de agua para permanecer en este momento en el planeta, para que siga subsistiendo el planeta, para que siga subsistiendo la mano de obra. El agua, la hidropolítica, temas que vamos a desarrollar con más tiempo en otros programas, pero aquí que vamos a ir tocando las claves, es la nueva arma de guerra. El agua no solamente es un contenido vital para el ser humano, sino que se convirtió en un arma mortal, en un arma de guerra, que aquellos países que tienen las principales cuencas del mundo, que son 5 las cuencas principales del mundo, entre esas el Amazonas, ya están controladas por multinacionales del agua. Estas multinacionales del agua han advertido y han creado también privatizaciones, han financiado y por supuesto están extrayendo grandes cantidades de agua. Rusia lo está haciendo, que tiene, creo yo, la mayor cantidad de agua del mundo, de agua dulce del mundo. Eso, en esos países está Colombia también, está Perú como grandes países que tienen esas grandes reservas de agua, y por supuesto las inversiones extranjeras siempre van a ir ligadas a temas agrícolas. Recordemos que del tema agrícola, ¿qué hay detrás del tema agrícola? Está la absorción que se necesita del agua dulce. Yo compro un terreno o coloco dinero como empresario, como empresa internacional en Paraguay, por ejemplo, donde hay tierras fértiles, y no solamente eso queda allí, sino que va más allá, es asegurarme el agua. La mayor masa de agua de dulce del mundo, aparte de Rusia, la tiene Bolivia, que es considerada no solamente como la mayor reserva de gas, sino la mayor reserva de agua del mundo, vista desde el año 2007-2008, cuando se le hicieron las evaluaciones pertinentes. ¿Qué está pasando en esos países? ¿Cómo no nos liberamos en América Latina? ¿Cómo no nos independizamos? Porque no tenemos la fortaleza política, no tenemos la fortaleza de desarrollo como lo tienen otras entidades. La Unión Europea, ¿qué papel juega la Unión Europea no teniendo en este momento las grandes reservas de minerales del mundo, siendo, según Oppenheimer, un museo muy costoso, donde son muy buenos para preservar lo viejo, pero muy malos para modernizarse, para actuar en el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, de las principales empresas del mundo? No están ni siquiera entre las primeras 10 empresas que están controlando en este momento la inteligencia artificial como tema clave de tecnología. Estos son temas para ir profundizando, son temas en los cuales América Latina está incluida. América Latina, el sector, la zona con mayores reservas de minerales del mundo, no se gobierna sola. Lo que pasó el 3 es una patada a la mesa de las revoluciones, de la democracia. En este momento Venezuela se presenta como un ejemplo claro, contundente, de que lo que había en Venezuela era una mafia que sigue siendo parte de Venezuela y que sigue controlando Venezuela, solo que ahora, como quieren poder, pues son capaces de venderse al mejor postor. En Venezuela debe sucederse en algún momento la transición, tiene que haber elecciones libres, elecciones que vayan directamente a elegir a los mejores. Aquí no podemos volver a elegir nosotros a líderes carismáticos, porque eso se lo planteó el Foro de Sao Paulo en el año 1992, líderes carismáticos que llegaran con votos al poder. Aquí tenemos que buscar al mejor, tenemos que buscar a los más preparados. Es imposible que Venezuela tenga
tenga la masa enorme de población graduada de universidades buenas en Venezuela y que seamos tan malos para escoger los candidatos presidenciales y a nuestros políticos. Eso tiene que cambiar. Ahí tenemos que llevar una reflexión distinta. América Latina debe moverse en los próximos 20 años entre las aguas mínimamente del G20, más países, no solamente Brasil que ha participado, no solamente para Argentina que participó en su momento y vuelve a participar hasta hace poco, no solamente lo que está haciendo Chile con algunos ejemplos político-económicos que también han sido muy parecidos o han sido muy europeos, son ejemplos europeos que más temprano que tarde van a llevar al fracaso. Hay que buscar otros tipos de modelos de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo político, que nos den a América Latina la posibilidad de al menos tener voto. No solamente con tener los recursos vamos a ser libres, es más, con eso vamos a ser más presos, con eso vamos a tener menos soberanía, menos independencia. Eso es un llamado de atención de lo que nosotros debemos hacer. La hidropolítica es clave. Las nuevas guerras, las guerras del siglo XXI van a ser por agua. Si el petróleo, escúchese bien, si el petróleo fue el eje esencial del siglo XX, lo que movió el siglo XX XXI va a ser movido por agua. Movido por agua, por la estratificación del agua, por la extracción del agua, por la privatización del agua, por el consumo del agua. Entonces es clave entender qué va a pasar al futuro, qué va a pasar en el futuro cercano, 2030, 2050, con nuestros recursos hídricos. 20%, 30% de los recursos de agua dulce los tiene América Latina. ¿Qué vamos a hacer con ello? Esa es, una reflexión para ir terminando el programa. Temas claves, el tema fundamental económico del día de ayer de confianza, trastocó por primera vez, pierde el Bitcoin aproximadamente el 46-47% de su valor, que había cotizado en 122 mil dólares por allá en el mes de septiembre. Ayer cotizó en 66 mil, una caída abrupta, una caída de desconfianza, una caída donde, todos los criptoactivos fueron al piso. ¿Qué se necesita? Porque hay personas, hay grandes corporaciones que tienen invertido muchísimo capital en los criptoactivos y por supuesto no los van a dejar morir así por así. Esto es una lucha desde el principio del programa, cuando comenzó esto lo dijimos, es una lucha entre los tradicionalistas, entre el nuevo orden mundial, entre la mundialización, quién puja primero, o lo tradicional o lo digital. Con esto estamos viendo la guerra en vivo, con esto estamos viendo nuevos episodios. Lo que pasó en Venezuela es un ejemplo claro de los nuevos episodios de intervención militar. Una intervención que ya no solamente fue militar, simplemente por algunos minutos, con algunos bombazos que metieron miedo, sino que son en este momento una intervención política, una intervención económica en suelo nacional. Esto nos tiene que hacer reflexionar también. Bueno, sin más, me despido, que estén muy bien. Espero que, se sigan suscribiendo, le den a la campanita y que esto siga subiendo como debe ser. Así que, hasta luego, me despido, que estén muy bien.